Hola, ¿qué tal, iglesia? Me da mucho gusto estar contigo esta mañana. Como iglesia tenemos un llamado muy importante y es el llamado de perseverar. Es una palabra tan importante porque nos habla de ser fieles a Dios. De hecho, en el día final, cuando nos presentemos cara a cara delante de Jesús, Él nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que debemos entender que en este momento estamos siendo responsables de el llamado que Jesús nos ha hecho, y que ese llamado es algo pequeño, pero que dice debemos ser fieles en estas cosas pequeñas. ¿Y a qué nos llama la Biblia a ser fieles? Nos llama a ser fieles y a perseverar en la enseñanza bíblica, a perseverar en la comunión unos con otros y a perseverar en la oración. Si la iglesia puede tener estas tres cosas, estos tres ingredientes, la iglesia va a prevalecer a pesar de todo. Y puesto que estas cosas son los ingredientes esenciales de una iglesia, estos asuntos van a estar en constante guerra. Nos vamos a desanimar, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. Así que si tú a veces te has sentido desanimado de tu vida de oración, desanimado de tu vida en comunidad, desanimado de tu fe en Jesús, a veces sientes que no das fruto, que no estás creciendo, pero la Biblia te llama a perseverar. Tienes que perseverar, y cuando sientas que vas mal, tienes que perseverar, y cuando sientas que no has orado, tienes que orar, y cuando sientas que no estás leyendo tu Biblia, tienes que agarrar tu Biblia, leer tu Biblia, tienes que reunirte, dice la Biblia, tienes que congregarte. Porque, iglesia, si dejamos a un lado estas cosas, vamos a ser fácil presa del enemigo y vamos a dejar que sus garras nos atrapen. Así que necesitamos perseverar en estas tres cosas tan sencillas: enseñanza, comunión y oración. Así que, hablando de perseverar, necesitamos perseverar en la enseñanza. Y hace algunos meses inicié una serie en el libro de Proverbios, y Dios puso en mi corazón el avanzar aún más en esta serie de Proverbios, porque Él tiene mucho que enseñarnos. Así que voy a dedicar algunas enseñanzas también del libro de Proverbios. Por ahí abrimos ya Noches Requiem los viernes, y los viernes voy a estar enseñando en el libro de Hechos, porque nos importa mucho perseverar en la enseñanza bíblica. Nos importa mucho ser fieles en las cosas pequeñas. Y sobre todo esto, yo sé el fruto que puede traer la enseñanza bíblica. Dios no nos llama a cumplir ritos religiosos. Dios no nos llama a cumplir obligaciones religiosas nada más para darnos un puntaje, sino que estas cosas a las que hemos sido llamados son vida a nuestro espíritu. Son bien para nosotros. El que tú estés aquí prestando atención y dedicando un momento de tu día para aprender de la palabra de Dios es un bien para ti. No es un punto a favor, no, es un bien para tu espíritu. Tu espíritu tiene sed de Dios, dice la Biblia. Y cuando tú vienes y alimentas tu espíritu, haces un bien a ti. Así que hoy vamos a hacernos bien al escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a orar y dile: Señor, háblame, aquí estoy listo. Señor, estamos listos para atender a tu voz, a tu palabra. Te pedimos que con tu instrucción, con tu consejo, despiertes nuestros espíritus, los avives, los renueves, los refresques. Espíritu Santo, queremos más de ti, queremos más de Jesús, queremos acercarnos más a tu corazón. Así que aquí estamos, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyenos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a dar continuidad a la serie de Proverbios y estamos ya en el capítulo 6, verso 6. Voy a empezar de ahí y lo voy a leer. Dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Este versículo comienza hablando de las hormigas.
nos empieza a hablar a nosotros y nos dice, ustedes holgazanes, dice, tienen que aprender una lección de las hormigas. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Dice, aprende de las hormigas. ¿Estarías dispuesto a aprender de una hormiga? ¿Sabes qué nos dice eso? Que aún en las cosas pequeñas hay grandes enseñanzas. Si tú abres bien los ojos y dispones tu corazón, puedes aprender de casi cualquier cosa que hay a tu alrededor. Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles, clama en las plazas. La sabiduría está disponible para todo aquel que está aplicando su corazón en humildad a querer crecer y a querer aprender, a querer entender. Es muy fácil apagar nuestra búsqueda espiritual cuando sabemos que estamos mal y cuando queremos seguir nuestros propios caminos e instintos, a veces animales y perversos, y entonces apagamos esta búsqueda espiritual y dejamos de buscar sabiduría, porque si la buscáramos nos sentiríamos más mediocres, más culpables de todo lo que queremos hacer, pero que sabemos que está mal. La sabiduría está disponible y sabemos que ahí está, pero no la queremos oír y no la queremos buscar porque no queremos que nos acuse, no queremos que nos condene, no queremos medirnos con ella. Y entonces muchos apagan su búsqueda espiritual y eligen el adormecimiento, cruzarse de brazos, eligen no poner atención. Pero hay personas que ponen atención, que abren bien sus ojos, que están dispuestas a recibir instrucción, consejo, están dispuestas a aprender de otros, son humildes, porque se saben responsables aquí en su vida de no voy a malgastar mi vida, no voy a malgastar mi tiempo, tengo que responderle a Dios, las cosas que Él me ha dado las tengo que hacer producir, los dones que Él me ha dado los tengo que poner al servicio de otros. Él me dio habilidades, tengo que multiplicarlas. No estoy aquí para llenar un hueco, no estoy aquí para gastar el aire, estoy aquí para responderle a un Dios que me dio esta vida. Y entonces la gente que está en búsqueda de sabiduría está abierta a aprender de cualquier cosa, no importa si es una hormiga, no importa si es algo pequeño, no importa si es un niño. No importa si es una situación que parece no tener profundidad, el que está buscando puede ver la sabiduría escondida detrás de muchas cosas. Y el libro de Proverbios en especial es este libro que nos enseña que la sabiduría puede estar en todos lados, pero que la búsqueda espiritual a veces se ha apagado. Pero dichosos, bienaventurados los que están buscando, los que desean crecimiento, los que desean, voy a decir, superarse a sí mismos, los que desean que de aquí a 5 años poder ser mejores de lo que hoy son, los que van compitiendo contra sí mismos, los que saben que tienen que abandonar muchas cosas de su pasado para convertirse en la persona que Dios quiere de ellos. Y esos son los que buscan la sabiduría y aprenden de cualquier cosa, no de cualquier contenido, pero sí de la sabiduría que hay en la vida. Y aquí la Biblia nos dice, hay sabiduría en la hormiga. Te dice, tú, holgazán, bueno para nada. Mira a la hormiga, dice, aún en las cosas pequeñas hay grandes lecciones, pero tú no las aprendes. Porque a veces, ¿sabes qué? Esto es lo primero que quiero decirte. A veces lo que no nos deja aprender las grandes lecciones de las pequeñas cosas es nuestro gran orgullo. El orgullo nos estorba para aprender. Y lo primero que nos está diciendo la Biblia es, aprende de. O sea, que tú fuiste diseñado para seguir el ejemplo. Tú fuiste diseñado para ser un seguidor. Tú fuiste diseñado para escuchar y atender instrucciones. Tú no naciste sabiéndolo todo. Tienes que aprender de otros. Y eso te va haciendo cada vez más humilde. Y eso te va dando cada vez más madurez. Pero cuando dejas que el orgullo se interponga, tú dejas de aprender de los demás. Tú dices, yo ya lo sé todo. Tú dices, yo no tengo que aprender de nadie. Tú dices, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y entonces el orgullo nos impide aprender. Dios nos pone a la hormiga para probar nuestro orgullo. Dios dice, ¿puedes aprender una lección de algo tan pequeño? Tú, orgulloso, ¿no? El orgullo dice, yo ya lo sé todo, pero la humildad dice, yo no sé nada. El orgullo se cierra a la humildad, está abierta al aprendizaje. Así que
¿Puedes aprender de algo que es inferior a ti? ¿Puedes aprender de alguien que tú consideras menos importante que tú? ¿No? ¿Puedes aprender de alguien que a lo mejor no ha logrado tantas cosas como tú? ¿Puedes todavía inclinar tu corazón y decir, voy a seguir aprendiendo? Porque lo que la Biblia nos dice aquí es que el que sigue aprendiendo sigue creciendo. Pero el que deja de aprender se estanca. El que deja de aprender deja de madurar. Entonces, el que sigue aprendiendo sigue creciendo. Y el que sigue aprendiendo sigue mirando atentamente alrededor porque tiene una disposición para aprender. Y entonces puede aprender cosas de todos lados y en todo momento. En verdad, tú naciste para aprender. Tú naciste para estar atento. Te voy a decir algo, hay lecciones en la vida, hay lecciones en el día a día, en verdad. Pero a veces estamos tan distraídos, la búsqueda, como te digo, está apagada, que no nos damos cuenta, pero tú podrías estar aprendiendo algo cada día. Dice la Biblia que la voz de Dios cada día emite su sonido. De un día a otro, la voz de Dios y la sabiduría emiten su sonido. Proverbios dice que incluso la sabiduría clama y grita en las calles y les dice, necios, pónganme atención. Así que hay sabiduría, pero no hay búsqueda. Y no hay búsqueda porque hay orgullo. Pero cuando hay humildad, hay un corazón dispuesto a aprender, ¿sí? Aún de las cosas pequeñas. Y yo te digo, cuánto avance y cuánto crecimiento va a haber en tu vida cuando todos los días te levantas dispuesto a aprender de las lecciones que Dios quiere darte. No te levantas diciendo ya lo sé, sino te levantas hambriento de saber más, de entender más, de aplicar más tu corazón a la sabiduría de Dios. Entonces aquí la Biblia de entrada nos dice, tienes que seguir aprendiendo, no dejes de aprender. Ahora, esto no significa, lo digo entre paréntesis, cuando digo no dejes de aprender, no estoy diciendo no dejes de estudiar. No me estoy refiriendo aquí a la preparación académica, sino al aprendizaje de vida. Es muy diferente. Puedes tener toda la preparación, pero puedes tener cero sabiduría de la vida. Un doctorado y una maestría no te dan lo que te da la sabiduría de la vida, la sabiduría que viene de Dios. ¿Quieres ir a una escuela de verdad? Ok, agáchate bien, humilla tu corazón y checa a la hormiga. Hay una gran lección que puedes aprender ahí. Ahí es donde Dios educa a los corazones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco hoy de la hormiga, porque aquí la Biblia dice aprendan de la hormiga. Entonces, pues vamos a aprender de la hormiga. ¿Estás listo? Voy a ir por puntos y este es mi primer punto. La hormiga, dice aquí, no tiene príncipe. Lo voy a volver a leer. Dice, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Este es el primer punto. La hormiga no necesita que la estén arreando. Número 1, la hormiga no necesita que la estén arreando. Cuando un niño es inmaduro, necesita que lo estén arreando. Necesita que lo estén presionando. Necesita que le estén recordando sus obligaciones y lo que tiene que hacer constantemente. Eso es cuando somos niños, cuando somos inmaduros. El inmaduro necesita un príncipe. El inmaduro necesita instrucción. El inmaduro necesita una constante presión. Ahora, no estoy diciendo que entonces el maduro ya no necesita líder o ya no necesita aprender. Me estaría contradiciendo con lo que dije al principio, que estamos continuamente necesitando aprender y aprender de otros. Pero lo que estoy diciendo aquí es que cuando tú eres niño o inmaduro, no puedes responder a ti mismo y a la obligación y al deber que hay dentro de ti que te empuja a hacer las cosas porque son lo correcto, ¿ok? No, tú no haces las cosas por una iniciativa, no haces las cosas por una inspiración dentro de ti que te dice esto es lo correcto, sino que necesitas que siempre te estén diciendo, presionando a hacer las cosas buenas.
Y cuando todavía tu mamá, a pesar de que ya te sale bigote, te tiene que decir, recoge tu ropa, tiende tu cama. Estoy hablándole quizá a los jóvenes o a no tan jóvenes. Si cuando todavía tu mamá te dice, oye, recoge tu plato, no dejes eso tirado, es una señal de inmadurez espiritual. No hemos aprendido nada de la hormiga. La hormiga tiene iniciativa. La hormiga responde a un sentido del deber. La hormiga no necesita que la estén arreando. Entonces, tú joven, cómo puedes empezar a madurar? Una de las cosas que puedes empezar a hacer para ir hacia la madurez, la Biblia te lo está diciendo aquí, checa a la hormiga. Ella hace las cosas porque las debe hacer, no porque le dicen que las haga. A medida que alguien tenga que estar de ti presionándote, recordándote, haz esto, oye, no hiciste. Eso habla de nuestra necesidad de seguir creciendo. Entonces tú fíjate, tú puedes medir tu madurez espiritual. Todos queremos ser maduros, ¿verdad? Pero tú puedes medir tu madurez espiritual a la medida que haces las cosas que debes hacer, ¿no? Por un sentido del deber, ¿ok? Por una iniciativa personal y no por una demanda externa a ti o una presión externa a ti. La hormiga, dice, no necesita que la presionen. La hormiga responde a un sentido del deber. Sabe lo que es bueno y lo hace. Eso es madurez. Dice, tú, holgazán, aprende de la hormiga y no esperes a que te digan lo que tienes que hacer para hacerlo. Muchos nos hacemos, como decimos aquí, guaje, ¿no? Nos hacemos guaje, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero esperamos a que lo haga alguien más, ¿no? ¿Sabes? A mí me pasó, recuerdo hace mucho tiempo, cuando recién me convertí al Señor, y recuerdo que entré a un baño público y recuerdo que me estaba secando las manos con una toalla sanitaria, y entonces al arrojarla al piso, al bote de basura, recuerdo que se cayó al piso y me fui. Y entonces apenas voy en la puerta y viene el Espíritu Santo y me dice, regresa a recogerla, ¿no? Pero fue una convicción así como de cuando tu papá te decía así de, ¿a dónde vas, no? Y entonces, pero me vino una convicción, por muchas razones en ese momento me vino así como de la dejas tirada porque sabes que alguien más lo va a hacer, pero eso no es agradable delante de mí. Ve y recógelo tú. Si está a la mano y si tú lo hiciste, tú recógelo. Y si tú lo puedes hacer, tú hazlo. No esperes a que alguien más lo haga. No es mi obligación, alguien ahorita lo recoge, eso es orgullo. No estás actuando con madurez, estás siendo infantil, estás siendo inmaduro, irresponsable, holgazán. Bueno, para nada. Uno quiere sacar esas cosas de ti, Dios quiere sacar ese carácter de ti, porque aquí le está hablando a la pereza que hay en nosotros, que no nos ayuda a activarnos en nuestro deber. Así que regresé, recogí el papel. Y así por mucho tiempo Dios estuvo trabajando conmigo en muchas áreas, porque cuando yo me convertí al Señor, quizá todavía no tenía este sentido de arreglar las cosas, de recoger cosas, de limpiar cosas. Pensaba que alguien más lo iba a hacer todo el tiempo, y eso no habla del carácter de Cristo en ti. El carácter de Cristo en ti es una persona que viene y se ocupa de lo que tiene a la mano, ¿ok? Ese es el carácter de Cristo. Dice la Biblia que un día Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma y tenía mucha fiebre. Nadie le dijo nada. Jesús entra a la casa de Pedro, ve la necesidad que hay, se acerca a la suegra de Pedro y la sana. Y entonces la suegra de Pedro se levanta y empieza a servirlos a todos también. Fíjense cómo es cada quien haciendo lo suyo. Jesús sanando y la suegra de Pedro dice, ok, le estoy lista para servirlos también a ustedes. Porque el maduro es el que entra a una casa y sabe, sabe su deber, sabe su responsabilidad y la hace. Está a la mano hacerlo, hazlo. Jesús nos lo enseñó. Y este es el carácter de Cristo. Ahora actualmente, después de muchos años, yo soy de esas personas que llegan a casa y antes de sentarme en el sillón, antes de ponerme ahí en el celular o a perder el tiempo, me fijo qué es lo que está mal, me fijo qué es lo que hay que recoger, qué es lo que está sucio, qué es lo que hay que limpiar. Me fijo en las cosas que puedo hacer. ¿Para qué? Para el bien común. Quiero que mi casa esté bien, quiero que mi casa esté lista, quiero que mi casa
la podamos disfrutar todos. No soy un amante de la limpieza como tal, pero sí soy un amante de Jesús y hay algo que te digo, desde ese entonces que entré a ese baño público, se clavó dentro de mí y Jesús fue así de no seas niño, no seas un niño holgazán, perezoso, bueno para nada, ponte a trabajar, haz lo tuyo. Y de verdad son cosas que definen tu carácter. Tú puedes pensar de, ay, no es nada, ay, sí, se ve muy mal. Se ve muy mal que ahí a tus pies haya una necesidad y no muevas un dedo para resolverla. Se ve muy mal y es muy penoso, y por eso Jesús aquí nos pone a los perezosos comparados con la hormiga para hacernos sentir avergonzados de que un ser tan pequeño pueda ser tan aplicado, pero tú, pedazo de bulto, ¿verdad? No te estoy hablando a ti, sino a otros. Ahí estés echado, ¿va? Sin hacer nada y dices, no, o sea, haz lo tuyo, actívate, porque aprende una lección de la hormiga. La hormiga no necesita que le estén arreando. La hormiga responde a la necesidad y se ocupa de ella. Hay tanto que aprender de la hormiga. Otra cosa que podemos aprender de la hormiga es que la hormiga, este es mi punto número 2, la hormiga es un insecto comunitario. Y ¿sabías tú que en el año 2000, este es un dato que encontré, se registró el hormiguero más grande? Estaba en Argentina, no sé si todavía esté, pero se encontró el hormiguero más grande que tenía 6,000 kilómetros de ancho. Y era una enorme colonia que albergaba 33 poblaciones de hormigas que se habían fusionado en una supercolonia gigante de millones de nidos y miles de millones de obreras. Hormigas trabajadoras. Ahorita te quiero platicar un poco de las hormigas trabajadoras al final. Pero la hormiga es un insecto que vive en comunidad. Es muy entusiasta. Los que observan, ¿verdad? National Geographic, por ejemplo. Todos los que se dedican a observar el comportamiento de los insectos y los animales, hablan de la hormiga como la hormiga es el animal o el insecto más entusiasta en cuanto a comunidad. La hormiga ejemplifica muy bien lo que es vivir en comunidad y cómo su esfuerzo constante no tiene que ver consigo misma, sino con el bien común. La hormiga vive para el bien común. ¿Okay? Esa es una lección que tenemos que aprender de las hormigas. Como de, mira, la hormiga vive para su comunidad, y cuando una hormiga vive para su comunidad y trabaja para su comunidad, ve la multiplicación que se puede llegar a hacer, ve los hormigueros que se pueden llegar a hacer hasta de 6,000 kilómetros y de una colonia de miles de millones de hormigas trabajando para el bien común. Mira cómo la multiplicación que puede haber de personas que renuncian a sí mismas, se integran a una comunidad y viven para servir a su comunidad. ¿No te suena a algo? ¿No te suena a lo que nosotros conocemos como iglesia? Iglesia son los discípulos de Jesús que se niegan a sí mismos y se integran a una comunidad para vivir en comunidad y servir a su comunidad y dar su vida por los demás. ¿Por qué? Porque seguimos a un hombre, Jesús, que vino a este mundo y vino a vivir entre nosotros para multiplicarse aquí y para poder habitar en muchas personas que llamaría su iglesia. Y hoy en día estamos experimentando esta colonia, ¿verdad? La iglesia se está multiplicando y se está ensanchando, pero porque es una colonia de obreras. Somos obreros, somos discípulos. Nos estamos multiplicando porque no vivimos para nosotros mismos, vivimos para servir a los demás y para dar la vida por los demás. Así como Jesús, que dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es el secreto detrás del éxito de las hormigas y de la multiplicación de las hormigas. De verdad, las hormigas se les considera un insecto muy exitoso en lo que hace porque no paran de trabajar y no paran de servir a los demás. Todo lo que hacen
No lo hacen porque si no las vayan a castigar. Ya vimos que no tienen esta presión detrás de ellas. Lo hacen porque lo hacen por su comunidad. Qué increíble lección podemos aprender. Y yo te voy a dejar con esta lección en este punto. Tu crecimiento espiritual o el crecimiento espiritual de una persona se mide con respecto a su participación con el crecimiento de otros. Lo voy a repetir. El crecimiento espiritual de una persona se mide con respecto a su participación con el crecimiento de otros. O sea, lo que tú haces por los demás y el beneficio que tú das a los demás habla de la calidad de persona que eres. El beneficio que tú das a los demás habla de tu crecimiento espiritual. Si tú ayudas a otros a crecer, habla de que tú estás creciendo. Pero si tú eres una persona que vive para sí misma, eres una persona sin frutos. Si eres una persona que solo piensa en sí misma y se aleja de la comunidad y solo está pensando en estar bien ella, eres una persona sin frutos. La Biblia nos llama a dar frutos y a multiplicarnos. Desde Génesis, Dios les dijo, fructifiquen y multiplíquense, como las hormigas. Desde Génesis. Luego viene Jesús y les dice a sus discípulos, fructifiquen y multiplíquense. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Hagan una colonia así de kilómetros en todo el mundo, ¿no? Y fructificar, ¿qué es fruto? Fruto, si tú piensas en un árbol, el árbol no se come sus propios frutos, ¿verdad? El árbol da frutos para los demás, para alimento y bien de los demás. No es para presumir, no es para que se vea bonito, es para comer. Tú no existes para presumir, para verte bonito, tú existes para servir y para que otros se beneficien de ti. Y tú dices, no, ¿y por qué los demás se tienen que beneficiar de mí? Es un pensamiento egoísta. Pero los que viven para dar y para servir entienden lo que Jesús decía, es más bienaventurado dar que recibir. La vida y la calidad de tu vida se va a medir en cuanto tu vida cuenta para la vida de otros. ¿Sabes por qué a veces no somos felices? Porque queremos nuestra propia felicidad. ¿Sabes cuándo vas a empezar a ser feliz? Cuando tú empieces a trabajar para la felicidad de otros. Ahí es cuando vas a empezar a ser feliz. Aprende una lección de las hormigas. Otro punto de las hormigas que quizá ya conoces es que una hormiga puede cargar, este es mi punto 3, una hormiga puede cargar 50 veces su propio peso. ¡Qué increíble! Este es uno de mis textos favoritos que está en Proverbios que dice, si tú fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. De hecho, no sé si está en Proverbios, en Eclesiastés o en ambos, ahorita no lo recuerdo. Pero este texto me lo sé. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Muchos no tenemos ganas, no tenemos ánimo, porque en el día de trabajo hay mucha pereza. No respondemos a la obligación que hay delante de nosotros. Evadimos responsabilidades, nos hacemos guaje, ¿no? Como ya lo vimos, pero dice la Biblia, hay una consecuencia. Tú piensas que estás ahorrando energía cuando evades responsabilidades para que otros los hagan. ¿Crees que estás ahorrando energía cuando tienes sirvientes a tus pies? ¿Crees que estás ahorrando energía cuando tú no haces lo que tienes que hacer? Dicen, no estás ahorrando energía, estás perdiendo energía porque Dios ve tu pasguatez y entonces dice, ok, no vas a usar tu fuerza, entonces te la voy a quitar y se la voy a dar a alguien más. Y en la hormiga podemos ver uno de los seres vivos más trabajadores que hay y por lo tanto tú ves cómo Dios les da tanta fuerza. Pueden cargar 50 veces su propio peso. Es increíble. Pero si hay algo muy pesado, ¿sabes qué hacen? Se unen entre varias y cargan lo que tengan que cargar y ven cómo le hacen, pero entre varias se apoyan y cargan el peso. Y esto otra vez nos habla de la iglesia, ¿no? Sí, o sea, cómo Dios nos va a fortalecer a medida que usamos la fuerza, cómo Dios nos va a dar más de su espíritu a medida que lo vamos necesitando más, porque estamos sirviendo más, estamos dando más. Dios nos provee de fuerza cuando la usamos, pero cuando no tenemos fuerza, Dios nos provee de amigos para que podamos cargar juntos. Y eso es la iglesia, dice, lleven las cargas los unos de los otros.
Si uno cae, el otro lo levanta. Somos una comunidad. Pero entonces la hormiga nos enseña una lección, que hay tanta bendición y fortaleza espiritual cuando tú eres una persona dedicada. Puedes cargar hasta 50 veces más. Y yo pienso esto, muchas veces estamos viviendo estresados, estamos viviendo agotados espiritualmente, emocionalmente, estamos ya, como se dice, quemados, ya no damos para más. Y muchas veces es porque no estamos experimentando esa multiplicación de fuerza. Y tú dices, pero si yo me esfuerzo tanto, me desvelo, estoy trabaje y estoy ya sin fuerza. Y muchas veces es porque es un trabajo en afán y no es un trabajo sano. Y a veces ese trabajo en afán te está diciendo, tienes ese estrés que te está agotando, te está diciendo, tienes que descansar. No significa que tú seas súper poderoso y tengas que llevar tantas cargas. A veces necesitas descansar y decir, yo no soy Dios y necesito la fuerza que viene de Dios. Y entonces a veces honrar a Dios es honrar el día de descanso. Eso es muy importante. Tienes que honrar el día de descanso. Si tú aún en el día de descanso quieres seguir trabajando para seguir produciendo porque tienes miedo de no tener suficiente dinero, eso habla de tu falta de fe, desconfianza y no honras a Dios. Pero cuando tú te detienes y dices, voy a honrar a Dios en el día de descanso, voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Voy a unirme a una comunidad, voy a aprender de la palabra, este día es del Señor. Cuando tú no le dedicas su día al Señor, tu fuerza va a ser reducida, vas a tener más estrés encima. Así que tienes que detenerte para que puedas cargar 50 veces más. Y esto es real. El Espíritu Santo, dice la Biblia, el Señor multiplica las fuerzas. Esto es real. Vas a poder hacer mucho más de lo que creías si tú honras a Dios y pones a Dios primero. Él te va a dar fuerza, te va a quitar el estrés y vas a ser más productivo. No estamos llamados a estar quemados de trabajo. Eso no es lo que nos enseña la hormiga. Lo que nos enseña la hormiga es, tú puedes honrar a Dios y recibir tanta fortaleza espiritual que puedes ser mucho más productivo que los demás y menos estresado. Puedes tener más trabajo, pero menos estrés. ¿Qué les parece eso? Esa es la herencia de los que amamos a Dios y servimos a Dios. Podemos hacer mucho y podemos hacer otro y 50 veces más porque Dios está con nosotros. Aprende esta lección de las hormigas. Voy a avanzar. Las hormigas, este es mi punto 4, son los insectos que más viven. Esto es increíble. Una hormiga puede llegar a vivir hasta 30 años. Imagínate, 30 años. Una hormiga. Es increíble. Y esto es un principio espiritual que nos dice de la hormiga que cuanto más útil te vuelves, más razones hay para que te quedes. Lo voy a repetir. Cuanto más útil te vuelves, más razones hay para que te quedes. Es un principio espiritual. Hay una historia en la Biblia que a lo mejor tú conozcas. Esta está en el libro de Hechos, capítulo 9. Es acerca de una mujer que se llamaba Tabita. Déjame leértelo. Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Por cierto, esta es la única vez que llaman discípula a una mujer directamente, o sea, honrándola muy fuerte. Vamos a ver por qué. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba cerca de Jope, voy a repetir. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Qué increíble historia. ¿Por qué la iglesia insistió en buscar a Pedro para que resucitaran a Tabita? Dice, porque ella abundaba en buenas obras y en limosnas, le hacía bien a muchas
personas, y dice que llega Pedro y le empiezan a mostrar todas las túnicas y los vestidos que esta mujer hacía cuando estaba con vida. O sea, le mostraron frutos, le mostraron productividad, le mostraron esfuerzo, le mostraron trabajo. No era una mujer ahí holgazana, perezosa, chismosa, sin hacer nada, entrometida. No, era una mujer de bendición. Era una mujer que si tú estabas cerca de esa mujer, ibas a salir salpicado de bendición, ibas a salir con una túnica nueva, ¿no? Como estas mujeres que así apenas te acercas y ya te están alimentando, ya te están, muchas veces abuelas, ¿verdad? Que te acercas y te dicen, cómete esta torta, mira, tómate esto, así se me figura Tabita, como una mujer que a lo mejor tú dices, no, ya le tocaba, y la gente pudo haber pensado, pues ya que se vaya con el Señor a descansar. Pero le hacía tanto bien a tantas personas que el Señor dijo, ¿saben qué? Aquí viene de regreso Tabita, porque ella es bendición. Cuanto más útil te vuelves, más razones hay para que te quedes. Piensa esto, ¿a cuántas personas puedo ser de bendición? ¿A cuántas personas beneficio? ¿Cuántas personas comen de mí, viven de mí? ¿Cuántas personas, para cuántas personas me he vuelto alguien indispensable, alguien de bendición, alguien de inspiración? Y entonces Dios pueda decir, ¿sabes qué? Te quedas. ¿Sabes qué? Yo te podría traer a descansar, pero sigue trabajando. Esa es la hormiga. La hormiga vive mucho y su aunque obviamente puede haber distintas historias, pero pueden llegar a vivir muchísimo las hormigas porque son trabajadoras, son útiles, son de bendición. Así que esta mujer fue resucitada. Imagínate qué historia, qué testimonio del poder de Dios, que dijo así de, aquí hay una mujer que puede ser ejemplo para tantas personas que necesitan activarse en su vida, empezar a dejar de pensar en sí mismas y empezar a ver hacia afuera y empezar a bendecir a los demás. Así que los insectos que más viven son las hormigas y nos dan un ejemplo. Aquí dice, aprende de las hormigas. Pablo decía también, yo ya me quisiera ir a descansar. Yo estaría mejor si me fuera con el Señor. Créanme que ya tengo muchas ganas de ver a Jesús cara a cara. O sea, petatearme. Pero, dice, pero también estoy en un dilema porque también sé que soy útil aquí, decía Pablo. Y no es que estaba siendo orgulloso, sino era pero de verdad quiero estar con ustedes porque quiero seguir bendiciendo sus vidas. Quiero seguir bendiciendo sus vidas. Hay gente que está harta de su casa y hay gente que dice, ¿cuánto más puedo invertir en mi casa? Hay gente que está harta de su familia y hay gente que dice, yo quiero seguir invirtiendo en mi familia. Hay tanto que quiero mostrar aún a mi familia, tanto que quiero enseñar, tanto que quiero bendecir. Hay gente que está harta de su iglesia y hay gente que dice, ay, cuántas bendiciones me restan, cuántos favores me restan para darle a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia. Hay gente que está pensando en cómo obtener beneficio de otros y hay gente que está pensando en cómo beneficiar a otros. Esos son los santos, esos son las tabitas, esos son las personas que viven para honrar a Dios con su vida. ¿Ok? Aprende esa lección de las hormigas. Otra lección que aprendemos de las hormigas es que las hormigas son consagradas, son dedicadas especialmente a sus tareas, se consagran, se apartan. Las hormigas obreras, déjame decirte un dato importante de las hormigas obreras, que son las que más se ven. Hay muchas hormigas que tú no ves, que están ahí en el hormiguero bajo tierra, pero las hormigas que tú ves, que están ahí movidas de arriba para abajo ahí día y noche, son las hormigas obreras. Ahí te va quiénes son ellas. Las hormigas obreras son los miembros más visibles de la colonia, son hembras que nunca se reproducen, sino que buscan comida, cuidan a las crías de la reina, trabajan en el nido y protegen a la comunidad. Dice, pero renuncian, son hembras que renuncian a reproducirse, renuncian a hacer una vida para sí mismas. Son las obreras, dice, son las que viven para buscar comida, cuidar a las crías, trabajar en el nido y proteger a la comunidad. Son las bravas, son las que dicen, ¿qué? Y pican con todo. Que por cierto, el piquete de una hormiga son de los más dolorosos que hay. Pero eso es otra historia. No tengo una lección de eso, solo que es horrible. Y protegen de tal forma a su comunidad,
pero saben que es tan importante proteger a su comunidad que entonces se consagran para hacerlo. Y esto nos da una lección tan importante de cómo a veces en el servicio a Dios tienes que consagrarte. En el servicio a Dios tienes que decir, yo me voy a dedicar de lleno a vivir para mi comunidad. Mujeres que dicen, hablando de aquí dice que son mujeres, pero pueden ser hombres o mujeres, pero mujeres que dicen, yo voy a vivir para mi casa, voy a vivir para mi hogar, es algo tan honorable. Es algo tan honorable que tú aprendes de las mismas hormigas. Es una dedicación especial, es una consagración y no habla de una mujer que no tiene sueños y que no tiene metas, sino cuando es hecho con el corazón correcto, una mujer que se queda en casa para criar a sus hijos, para cuidar de su hogar y hacerle un hogar a su familia, es una mujer de las más dignas de reconocimiento, porque lo que está haciendo ahí es un trabajo que nadie más podría hacer. Escúchame bien, mujer, tu rol en casa nadie más lo podría hacer. Nadie más podría hacer lo que tú puedes hacer. Y si tú te consagras y si tú te dedicas, de verdad vas a ser una mujer, como dice la Biblia, alabada. Ahí está este proverbio, no es cierto, es en Eclesiastés, la mujer virtuosa. Luego me revuelvo entre Eclesiastés y Proverbios, para mí es lo mismo. Pero la mujer virtuosa, trabajadora, que invierte en su casa, invierte en sus hijos, invierte en su familia. Y yo veo consagración aquí. Pero no solo las mujeres, también los hombres pueden consagrarse, y cuando se consagran para cuidar de sus hijos, para poder proveer a sus hijos, cuando se consagran para servir a Dios, para dedicarse de entero al ministerio, cuando se dedican de entero a su casa, cuando de verdad dicen, ok, voy a tener un mejor trabajo, pero voy a tener menos tiempo para mis hijos, entonces me quedo con el tiempo para mis hijos y dejo atrás el trabajo. Esa consagración, esa dedicación especial es la que Dios está buscando, porque Dios no te llamó a ser emprendedor exitoso mientras que tu familia se hunde, sino Dios te llamó a cuidar a tu comunidad, a tu colonia y a defenderla hasta el fin. Entonces, las hormigas nos enseñan esta lección, son consagradas, son dedicadas de manera especial y tienen que renunciar a cosas. Hey, siento decirte esto, que muchos de ustedes no van a poder tener éxito personal y tener una familia. Muchos de ustedes van a necesitar renunciar en el ego que a veces tenemos de quiero éxito, si tú quieres una familia. Muchos todavía no han podido tener una familia porque no han podido renunciar a muchas cosas. Y Dios te está llamando a renunciar a algunas cosas para poderte dar tu verdadero trabajo y tu verdadera vocación. Te has aferrado a un trabajo y has renunciado a tu vocación en casa. Y algunos aquí necesitan renunciar a ciertas cosas para poder tener consagración, dedicación especial en tu verdadero llamado. Te voy a dejar ahí. Y por último te voy a decir que las hormigas son un ejemplo a seguir. Las hormigas se les considera el animal trabajador por excelencia. No paran, son incansables. Trabajan para el bien común. Y con esto yo te voy a decir, nacimos para ser ejemplares. Nacimos para ser un ejemplo para otros y para inspirar a otros. Y con esto tenemos que preguntarnos qué aspectos de mi vida son dignos de imitar. ¿En qué aspectos de mi vida yo estoy modelando algo para los que me ven? Porque las hormigas son un ejemplo a seguir. Imagínate que la Biblia misma, Dios mismo diga, hey, ustedes estudiosos, ¿verdad? Gente preparada, a ver, vengan, doblen las rodillas y aplíquense, van a aprender de la hormiga, tiene mucho que enseñarles. ¿Y por qué? Porque son un ejemplo a seguir. ¿Qué tenemos que aprender de las hormigas? Que son un ejemplo a seguir y que estamos aquí para ser un ejemplo a otros. Nada de que a mí que me importa lo que piensen los demás. Esas son cosas insensatas. A mí que me importa lo que digan, yo voy a hacer lo que yo quiera. Es así de no. No estás aquí para agradarte a ti mismo. Estás aquí para modelar a Cristo Jesús con tu vida, para que otros vean a Jesús en ti. Estás aquí para ser un ejemplo.
Así que sí, vas a tener que cuidar tu manera de hablar, vas a tener que cuidar tus decisiones, te están viendo, te están siguiendo, te están mirando, estás siendo de inspiración. Así que sí, tienes que aplicar tu corazón, eres un ejemplo a seguir. Tienes que pensar si hay cosas en ti que son dignas de imitar, si hay cosas en ti que saltan a la vista de las personas que te rodean, de tu familia, de los que te ven todos los días y dicen, yo quiero aprender esto de ti. Yo quiero ser como tú en estos aspectos. Y ya sé, todos tenemos que aprender de todos. ¿Ok? Pero entonces yo quiero ser una persona, como dice la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en fe, en conducta. Entonces sí, estamos aquí para ser ejemplo y para ser inspiración. Y tengo que pensar si mi vida es digna de imitar. Y finalmente te dejo con lo que dice aquí la Biblia para cerrar. Si no aprendemos de la hormiga todas estas cosas, nos dice el verso 9, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Y aquí viene la consecuencia, número 1, de no aprender, de no ser personas humildes que aprenden de las cosas pequeñas y que aprenden de otros, sino la consecuencia de no solo de no aprender, sino la consecuencia de no hacer nada con nuestra vida. Dice, si tú eres un holgazán perezoso, dice, la necesidad va a venir y te va a asaltar, la pobreza te va a asaltar como un bandido y la escasez te va a atacar como un ladrón armado, vas a ver consecuencias. Así que, y esto no se trata de dinero necesariamente, porque hay mucha gente perezosa que tiene mucho dinero, ¿ok? ¿Verdad que sí? No se trata necesariamente de dinero, se trata de la bendición espiritual que pueda rodearte. Quizá puedas tener mucho dinero, pero no felicidad necesariamente. Quizá puedas tener muchos negocios y mucha prosperidad económica, pero no necesariamente paz en las noches, paz en tu corazón. Y todas estas cosas te hablan de estás siendo bendecido económicamente a lo mejor, pero pobre espiritualmente. Hay algún vacío en tu corazón clamando. Y entonces al final no solo se trata de dinero esto, aunque sí, obviamente, si tú no haces nada, pues no vas a tener que comer. Sí se trata también de dinero, pero no solo es dinero, sino se trata de tu paz, tu gozo espiritual. Se trata de que tú estés bien con Dios, bien contigo, bien con los demás. De que, verdad, que tengas voy a decirlo así, una buena calidad de vida. Una vida plena en Cristo Jesús. Esa riqueza espiritual que solo Jesús puede dar. Pero dice, despiértate, actívate, busca al Señor, lee tu Biblia, ve a una comunidad, vive para los demás, vive para dar, vive para servir, deja de pensar en ti mismo, renuncia a lo que tengas que renunciar, ve a tu vocación verdadera, ocúpate de las cosas que Dios sí va a demandar de ti. Despierta, dice, no seas un holgazán en las cosas que son tu responsabilidad. Aprende hoy una lección de la hormiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por las lecciones que nos enseña la hormiga. Que estas lecciones queden clavadas en nuestro corazón. Señor, danos un corazón siempre dispuesto a aprender de los demás. Danos un corazón siempre atento a buscar sabiduría. Danos un corazón dispuesto a seguir creciendo. Danos corazones, Señor, humildes y sumisos, que puedan experimentar tu bendición. Señor Jesús, líbranos del orgullo, líbranos de esa mentalidad que dice yo ya lo sé todo, y líbranos sobre todo hoy de la pereza espiritual, de la embriaguez. Líbranos de dormir, líbranos de acomodarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.